Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julio Alberto Novoa Campos. Eh, Pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Y en este momento pues voy a hacer la exposición sobre el ejercicio práctico del conflicto ambiental. En este caso pues voy a enfocarme netamente en la línea de tiempo sobre el conflicto ambiental puntual de la ciudad de Minamata en Japón. Los sucesos pues, que voy a empezar a exponer transcurrieron entre los años de 1932 y hasta 1968, básicamente, digamos que dentro del término de contaminación ambiental. Posterior a esto, pues se presentan una serie de sucesos que tienen unas implicaciones de carácter internacional sobre la ciudad, obviamente, y pues sobre todos los países del mundo. Eh, bueno, básicamente eh, el problema de Minamata inicia en el año de 1907, donde eh, una multinacional que posteriormente sería la corporación Chiso inició pues sus instalaciones, o inició la construcción de sus instalaciones en la ciudad de Minamata por petición pues de la población y la prefectura de Kumamoto, quienes deseaban ser digamos que la sede principal de esta corporación. Con el paso de los años, esta corporación empezó a presentar pues una serie de modificaciones de su estructura orgánica, también empezó a presentar una serie de cambios en la parte eh, estructural de procesos y empezó a incursionar en diversos procesos de producción, entre ellos pues el proceso de producción de plástico, y empezó a utilizar diversos productos químicos. Ya para el año de 1932 eh, ya existía, digamos que de forma regular, el ejercicio de los vertimientos hacia toda la bahía de Minamata. Inicialmente pues empezaron en el año de 1925, donde sucede algo bastante importante y que debe dejarse como un punto clave dentro del ejercicio que estamos realizando, y es que la corporación Chiso empezó a pagarle a los pobladores, a la parte pues que se dedicaba a la pesca, la población que se dedicaba a la pesca, empezó a pagarle como una especie de indemnización por contaminar la bahía, contaminar pues toda la fauna y flora acuática, y pues ellos empezaron a pagarle a los pobladores para que digamos que admitieran ese tipo de comportamientos, cosa que obviamente sucedió. Eh, Hay que recalcar también que digamos que el periodo en el que se desarrolló todo el conflicto ambiental pues es un periodo que en este momento no tiene mayor, digamos que preocupación por la parte ambiental. Entonces no se tuvo, digamos que no se tuvo en cuenta que existirían unas consecuencias debido a esa afectación ambiental. Ya para el año de 1932 pues se inició un punto muy importante, que fue la fabricación de plásticos, perfumes y otros elementos, donde se empleaba acetaldehído, un compuesto que requiere de mercurio. Eh, en el proceso de producción, una vez utilizado el mercurio dentro de la fabricación del acetaldehído, pues se genera un residuo de mercurio que fue arrojado al agua, convirtiéndose en metilmercurio, que es una de las formas de mercurio más contaminantes y nocivas para el organismo, porque presenta un proceso de bioacumulación y presenta un proceso pues de deterioro, digamos que en mayores proporciones para los organismos vivos de todo tipo. Obviamente pues para el ser humano tiene unas connotaciones distintas. Después de esto, hacia el año de 1956 se empieza a notar una serie de afectaciones de manera masiva en la población eh, de Minamata, donde se nota claramente que existen unos patrones de comportamiento muy generalizados asociados a una enfermedad que desconoce, como desmayos repentinos, ceguera, alucinaciones. También se presenta mucho toda la parte de diálogos incoherentes. Y un suceso muy importante que ocurrió dentro de este periodo fue
Dentro de mi investigación lo encontré y fue un suceso que recalca mucho que en esa época en que se empezó como a desarrollar toda la enfermedad de Minamata, que los animales los gatos empezaron a tener un comportamiento muy errático y empezaron a danzar. Eso se llamaba la danza de los gatos, que no tenía ningún sentido, y las aves de un momento a otro empezaban a caer. Esto sucedía obviamente por el envenenamiento por mercurio que estaba afectando todo el sistema nervioso central de los animales. Eh, Luego empezaron a realizarse ciertos estudios a nivel de toxicidad con los animales, con los gatos principalmente, con lo cual se comprobó que en efecto estos animales estaban siendo contaminados por consumir alimentos provenientes de toda la bahía de Minamata. Esto quería decir que los alimentos estaban contaminados, se determinó que estaban contaminados por mercurio, pero la corporación Chiso hizo digamos que una presión sobre sobre los médicos que hicieron la investigación con el fin de que no publicaran los resultados, y pues digamos que la sociedad en su momento tampoco tuvo mucho en cuenta estos resultados. Luego, debido a todo este proceso, la corporación Shiso decide desviar los vertimientos que estaban generando hacia un río, que es el río Minamata, y empezó a afectar a una población aledaña que empezó a sufrir las mismas consecuencias. Luego de esto, pues empezaron a hacer otros estudios, digamos que a nivel externo por diversos académicos universitarios que determinaron, pues obviamente, un envenenamiento por mercurio a los peces que existían en, pues, en la bahía de Minamata. La prefectura de Kumamoto, que era eh, como el gobernante superior dentro de la ciudad, prohibió la venta de pescado, pero no prohibió su pesca para consumo dentro de la población local. Esto es, digamos que, un punto muy importante y muy interesante para poder analizar y entender cómo es que, digamos que toda la población afectada era vulnerada desde diferentes sectores, no solamente desde el sector privado y el industrial, sino desde los sectores públicos también. La corporación Chiso empezó a hacer unos hostigamientos para que las personas afectadas empezaran a hacer, empezaran a aceptar unas indemnizaciones que no compensaban las afectaciones que había generado el envenenamiento por mercurio y la contaminación por mercurio dentro de sus núcleos familiares, pero por desconocimiento y por represalias pudieran tomar la corporación, pues los pobladores empezaron a aceptar esas compensaciones sin saber pues que obviamente se estaban vulnerando sus derechos. Bueno, luego para el año de 1968 sucede algo muy importante y también algo que se tiene que dejar muy en claro, y es que la corporación Shiso no suspende su uso de mercurio dentro de sus procesos, ya no es necesario, pero no lo hace por voluntad, ni lo hace por tener en cuenta todas las afectaciones negativas que hizo eh, con la población. Corrijo, lo hizo voluntariamente, pero no lo hizo teniendo en cuenta las afectaciones ambientales, lo hizo por cambios, digamos que en su producción, y básicamente cambió pues y dejó de utilizar el mercurio, pero para este momento ya habían más de 3.000 personas afectadas, más de 300 cadáveres, perdón, más de 300 muertos. En este momento pues ya se había afectado una población considerable y se inicia un juicio dentro de este periodo en el cual se trata de llevar a cabo, digamos que una justicia por las afectaciones que la empresa empezó a causar a comienzos de siglo en la población. Eh, Todo esto genera pues que obviamente haya unos testimonios demasiado fuertes que muestran el comportamiento irresponsable de la corporación, y se determina pues que la corporación Shiso en realidad sí contaminó durante todo el tiempo, que fue digamos que un periodo de tiempo bastante extenso entre 1932 y 1968, contaminó la bahía de Minamata con mercurio, y esto generó de forma progresiva unas afectaciones a la salud de los pobladores
y a las generaciones futuras. Diversos personajes empezaron a hacer, digamos que una protesta por estas afectaciones y se llega a un punto en el que se publica un libro titulado Minamata, en el que se denuncia de forma gráfica las afectaciones que tiene eh, todo el tema de la contaminación por mercurio en la población de Minamata. Obviamente esto también tuvo unas represalias fuertes por parte de la empresa que quería a toda costa que el libro no saliera por una imagen corporativa afectada. Después de esto pasa bastante tiempo y ya en el año de 1997, después de un tiempo en el que los peces han sido aislados con el fin de evitar que lleguen a tener contacto con otros animales sanos, se declara que los pescados y mariscos de la bahía de Minamata son aptos para el consumo eh, humano. Ahí ya digamos que se libera el peso de la contaminación, pero las secuelas que sufrió la población de Minamata en ese momento pues persisten. Para el año 2013 se firma un convenio que se llama el Convenio de Minamata, el cual da unas directrices generales sobre la utilización del mercurio y las condiciones de seguridad que deben existir en términos de seguridad ambiental para la utilización del mercurio en diversos tipos de industrias. Se toma a Minamata como un punto de referencia porque es un punto de referencia eh, bastante notorio frente a la mala manipulación de ciertos productos químicos. Me interesó muchísimo este ejercicio y me interesó muchísimo este punto en particular y este conflicto ambiental porque es el único en el cual se muestra cómo la negligencia corporativa afecta a una población de forma progresiva. En los otros se puede ver que son, digamos que accidentes que suceden y que afectan a una población, pero no son, muchas veces no son accidentes o no son cosas que se hayan podido controlar o se hayan podido tener en cuenta vía la magnitud y a los riesgos que se corrían por manipular ciertos elementos. En este caso sí era posible y siempre dentro de toda la investigación quedó claro que Minamata, perdón, que la corporación Shiso fue consciente de las afectaciones ambientales negativas que tenía la producción la utilización del mercurio y la mala disposición del mismo sobre la bahía y la población. Otra cosa muy importante que quedó, digamos que del ejercicio fue tener en cuenta cómo la población se dividió en dos. Entonces en los textos reflejaban mucho eso, que una parte de la población que era la que no estaba siendo afectada, digamos que iba en contra de todo lo que se decía sobre la corporación Shiso, o sea, todo lo negativo, y la otra parte, pues que era la población afectada, eran los que luchaban porque se les, digamos que se les reconocieran sus derechos como víctimas de la contaminación y el envenenamiento por mercurio. Luego se pone un ejemplo muy claro donde una persona dentro de la población era primero un defensor arraigado de la corporación Shizu, luego empieza a presentar los síntomas de la enfermedad de Minamata y ahí es cuando él pasa hasta el otro bando y se dan cuenta de la, digamos que de la dualidad de cosas que están sucediendo dentro de la ciudad. Actualmente la ciudad de Minamata pues es una ciudad que cuenta eh, digamos que con un programa de gestión ambiental bastante interesante, pero todo esto surgió obviamente después de una serie de destrucciones al ambiente y afectaciones negativas. Bueno, ya para finalizar, pues espero que el trabajo cumpla las expectativas de lo definido en la guía de actividades. Me pareció un ejercicio interesante. Quise trabajar con la línea de tiempo para hacer la exposición porque me parece que reúne todo lo que necesito para poder, digamos que, plantear el problema desde los antecedentes hasta la parte final y desde mi enfoque. Eh, Desde otro punto de vista, pues que quiero decir que con este ejercicio queda muy claro cómo la responsabilidad corporativa es fundamental para poder contribuir al ambiente y a un desarrollo sostenible real dentro de todos los gobiernos locales, nacionales y a nivel internacional. Debe existir una red de cooperación para que pueda existir un comercio justo y un ejercicio justo de producción de productos sin afectar a las poblaciones más vulnerables y pues de alguna forma ignorantes en cierto sentido. Muchas gracias.